Tengo que observar y tener a la mano mis reglas. Ajá. Ese es primero, tener a la mano mis reglas o ya sabérmelas. Ujú. Y entonces empezar a comparar qué parte de este diagrama a bloques se parece a mis reglas. Ujú. Aquí una regla muy evidente, ¿sí? Que tengo aquí al comienzo, ¿sí? Es esta regla. Cuando yo tengo dos bloques en cascada. Ajá, ese es muy evidente, ¿sí? Cuando yo tengo dos bloques en cascada, ¿m? ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues primero me indica, recordemos, regla número 1 de bloques en cascada. Si tú tienes dos bloques separados, entonces tú los puedes multiplicar y juntar en un mismo bloque. Ajá, que es el paso que yo estoy haciendo aquí. Ajá. Si notamos cómo se hace el cambio, tenía dos bloques separados y gracias a la regla número 1, yo logro juntar esos dos bloques en uno mismo. Luego entonces, muchachos, ¿sí? Observen nuevamente sus reglas de diagramas a bloques. Ujú. Si ustedes se dan cuenta, se parece mucho a la regla, ¿sí? Esta opción que yo tengo aquí o esta parte que yo tengo aquí, muchachos. Ay, esta parte que yo tengo aquí se parece a la regla número 8. ¿Qué me decía regla número 8? Si tú tenías un punto de bifurcación, si tú tenías un punto de bifurcación, si tú tenías bloque, bloque, punto de bifurcación, bloque, bloque y luego un sumador, ajá, entonces eso era equivalente. Eso era equivalente a tener entonces, muchachos, un bloque en donde yo puedo sumar tanto GA más GB. Ah, pues entonces me está indicando que en esa parte lo tengo que sumar. Entonces, todo eso que yo encerré en azul, en este recuadro azul, ¿sí? Yo lo voy a meter en un mismo bloque sumando, ¿sí? G1 G2 más G3. Y es el siguiente cambio que yo hago. Entonces, todo ese bloque azul, observen que yo ya lo estoy colocando aquí. Y está padre, ¿no? Como podemos ver, ya vamos haciendo poco a poco la reducción. Ajá. Luego entonces, ahora, si ustedes vuelven a observar otra vez sus reglas de diagramas a bloques, ustedes tienen algo parecido a el siguiente esquema, en donde justo se les aparece un sumador, bloque, punto de bifurcación. Esa es mi regla número 9. Regla número 9, la cual, como les decía, es sumador, bloques, punto de bifurcación. Y me decía que yo entonces todo eso lo podía entonces reducir a un bloque que tuviera en el numerador, primero, lo que tengo en la trayectoria directa, que sería AG. Luego entonces colocamos un 1 siempre, siempre, siempre. Luego entonces, como aquí tengo un signo menos, aquí le pongo, tengo que colocar un signo contrario. Entonces es más. Y luego tengo que multiplicar lo que está en la trayectoria directa, ajá, que es GA, por lo que está en la trayectoria de retroalimentación. Ajá. Entonces, ¿sí? Observen,
¿Qué es lo que hubiera sucedido si ahí en lugar de ser menos, hubiese sido más? Si ahí hubiese sido más, ¿sí? El numerador no cambia, es lo que tengo en la trayectoria directa. Ajá. Fíjense, si aquí hubiese sido un signo más, entonces el numerador les comentaba que no cambiaba. Lo que tengo en la trayectoria directa, ajá, va en el numerador, coloco un 1, luego como aquí tengo más, entonces aquí hubiera yo colocado el signo contrario, menos lo que tengo en la trayectoria directa por lo que tengo en la trayectoria de retroalimentación. Ajá. Entonces, pongan mucho énfasis, fíjense mucho en ese signo, ¿sí? Cuando están en la regla número 9. ¿Mm? Lo voy a regresar como antes estaba porque nosotros teníamos un signo menos. Entonces, realmente lo que voy a tener entonces es al aplicar la regla número 9 es, como me comentaban, como les comentaba yo, entonces, lo que tengo en el numerador, voy a colocar lo que tengo en la trayectoria directa. Ajá. Voy a colocar un 1. Ujú. Como aquí tengo menos, entonces aquí coloco más. Ajá. Y voy a multiplicar lo que tengo en la trayectoria directa, ajá, por lo que tengo en la trayectoria de retroalimentación. Si lo vemos, y ya aquí me va a quedar entonces así acomodado. Luego entonces, aquí ya lo único que se hizo entonces fue multiplicar término a término, para llegar a la expresión o a la reducción de aquí abajo. Recordemos, a mí lo que me interesa o el objetivo de aquí era obtener función de transferencia. Entonces, como sé función de transferencia, sería salida entre entrada, en este caso, sería Y sobre U. Entonces, finalmente, esta sería la función de transferencia final. Ahora, como yo les comenté, yo puedo tomar distintos caminos. Ajá. La opción que yo les di de tomar esa regla número 8 fue un camino que yo accedí a ese camino. Ajá. Pero sin embargo, pude haber tomado otra decisión. A mí no se me pudo haber hecho evidente esa regla número 8, sino a mí en este esquema se me pudo haber hecho evidente empezar por la regla número 6, que es punto de bifurcación bloque. Ajá. Si yo comienzo entonces por la regla número 6, punto de bifurcación bloque, y la aplicamos, entonces aquí es el mismo esquema, nada más que lo volví a reescribir, punto de bifurcación bloque. Recordemos esa regla de punto de bifurcación bloque, que me indica, ok, si tú tienes punto de bifurcación bloque, entonces su equivalente es tener bloque ahora, después punto de bifurcación, y entonces, sí, en el punto de bifurcación tienes que poner el inverso de G. Ajá. Entonces, en este caso,
yo tendría que poner antes el bloque G1, G2 y después el punto de bifurcación y en el punto de bifurcación poner el inverso, como se hizo aquí. Entonces, coloco, ¿sí? Primero mi bloque G1 por G2, luego entonces coloco mi punto de bifurcación y pongo el inverso. Ajá. Y coloco 1 entre G1, G2. Luego entonces, ¿sí? Observamos cómo aquí fue la parte que yo hice los cambios, porque este punto de bifurcación bloque, ya quedamos que era equivalente a tener bloque, punto de bifurcación y 1 entre G1 y G2. Si lo vemos el cambio y cómo se aplicó la regla número 6. ¿Ok? Luego entonces, ya que apliqué mi regla, ahora se me haría entonces evidente a mí continuar con la regla número 1, que es bloques en cascada. Si yo hago bloques en cascada, yo sé entonces que esos dos los podría entonces unir en un mismo bloque. ¿Por qué? Porque cuando tenía bloques en cascada lo que hacía era multiplicarlo. Entonces ahora lo que voy a hacer es voy a unirlos en un mismo bloque. Y me queda entonces G3 entre G1, G2. Ahora me queda de esta otra forma. Y aquí puedo ver, muchachos, que entonces ya no tengo alguna otra opción, ¿sí? Tengo que entonces irme a la regla número 8. ¿Por qué? Porque tengo punto de bifurcación, bloque, sumador. Y me van a decir, profesora, pero no nos hace falta otro bloque aquí en la parte inferior de la trayectoria directa. No me hace falta ahí un bloque para yo poder aplicar. Sí, sí hace falta un bloque. Ajá. Pero ¿qué pasa si ese bloque vale 1? Si ese bloque vale 1, pues por cualquier cosa que se multiplique que hay en esa línea, pues entonces sí, yo lo puedo multiplicar por ese 1 y no hay ningún problema. Y ya con eso, muchachos, ahora sí yo puedo aplicar mi regla número 8. Ajá. Ya con eso yo puedo aplicar mi regla número 8, en donde yo tenía punto de bifurcación, bloque, bloque sumador, y como sabemos, ¿sí? Estas dos se pueden integrar en un mismo bloque, ajá, sumando, ¿sí? Lo que tengo en G3 entre G1 por G2 más 1, que es como ya lo tengo realizado en este punto, ¿sí? Aquí ya se realizaron esos cambios. Luego entonces, ¿sí? Aquí podemos observar que puedo aplicar nuevamente mi regla número 1, que son bloques en cascada. Recordemos que cuando tenía bloques en cascada, me indica que yo los puedo juntar en un mismo bloque y entonces multiplicar lo que tengo en cada uno de esos bloques. Entonces, voy a multiplicar
voy a multiplicar término a término. Ajá. Puedo multiplicar término a término o bien, muchachos, puedo entonces resolver primero mi fracción que tengo en el bloque, en este bloque verde. Puedo resolver primero mi fracción y luego entonces multiplicar. En este caso, primero resuelvo mi fracción. ¿Cómo la resolvemos? Recordemos, colocamos ahí. Colocamos entonces un 1. Ajá. Y para el numerador tengo que G3 por 1, pues entonces va a ser G3. Luego entonces tengo que G1 por G2 por 1, entonces va a ser G1 por G2. Como estoy sumando, pues ahí agrego mi signo más. Y entonces la parte del denominador va a ser la multiplicación de G1 por G2 por 1 y entonces me queda G1 por G2. Luego entonces, ya una vez que hice eso, puedo entonces aplicar regla número 1 y así multiplicar término a término. Ajá. O bien, directamente aquí podemos ver que aquí estoy multiplicando G1 por G2 y en el denominador también tengo G1 por G2. Entonces, esa relación es la unidad. ¿Sí lo ven? Y entonces nada más me voy a quedar, como es la unidad, con este último esquema. Luego en este último esquema, muchachos, observemos que voy entonces a observar mis reglas y puedo observar que esta es la regla número 9. ¿Por qué es la regla número 9? Observen, tengo sumador, tengo bloque, bloque, punto de bifurcación. Entonces, observemos. Si yo apunto la regla número 9, me dice que tener sumador, bloque, bloque, punto de bifurcación es equivalente a tener en el numerador lo que tengo en la trayectoria directa. Coloco un 1. Como aquí tengo menos, aquí coloco más, el signo contrario. Ajá. Entonces, luego entonces, ¿qué más coloco? Lo que tengo en la trayectoria directa lo multiplico por lo que tengo en la trayectoria de retroalimentación. Entonces, vamos a hacer eso mismo. Regla número 9. Mi función de transferencia sería Y entre U. Me dice que es lo que tengo en la trayectoria directa. Lo voy a colocar en el numerador. Luego voy a colocar un 1. Ajá. Luego, como tengo un signo menos, voy a colocar un signo más. Luego voy a multiplicar lo que tengo en la trayectoria directa por lo que tengo en la trayectoria de retroalimentación. Hago entonces mi producto y finalmente llego a esta función de transferencia. Ajá, esta sería mi función de transferencia total, ¿sí? Entonces, para este ejercicio hicimos dos caminos diferentes. Sin embargo, observen que si yo me voy al caso anterior, ¿sí? Ustedes pueden checar que llego a la misma función de transferencia. Entonces, no importa qué camino tome, con qué regla empiece primero, tengo que llegar a la misma función de transferencia.